presentamos la ponencia de la doctora Isabel Escobar Toledo con el abordaje de las dependencias desde consulta externa. La doctora Isabel es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia y toxicóloga clínica en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y vamos a tocar este tema que creo que en este momento nos compete a todos, no solamente a los especialistas en toxicología clínica ni a los psiquiatras, sino también desde medicina general. Todos tenemos algo que aportar desde el punto de vista del tratamiento de las adicciones. Como definición, la farmacodependencia es una enfermedad biopsicosocial y es altamente compleja. Y estos tres términos son importantes porque no solamente las sustancias adictivas alteran el organismo, sino que también alteran la mente y todo el contexto de las personas y todas las instituciones que rodean al paciente con farmacodependencias. Estas personas presentan un deseo vehemente y una búsqueda repetitiva para el consumo de las sustancias psicoactivas y presentan adicionalmente una actitud compulsiva y en ocasiones incontrolable para seguir consumiendo estas sustancias. Es aquí donde radica el problema de las adicciones. No se trata únicamente, el problema no consiste en que existen sustancias que produzcan estos efectos, ni que las busquen una o dos ocasiones. Si todos tuviéramos la posibilidad de controlar ese deseo y ese impulso de consumir, no tendríamos problemas de farmacodependencias. El problema está en ese punto, que no sabemos, ninguno de nosotros sabe en el momento de exponerse cuál va a ser la respuesta de nuestro organismo ante esa exposición y ante ese efecto psicotrópico de la sustancia. ¿Qué pasa entonces? A pesar de tener consecuencias muy negativas, estas personas continúan buscando la sustancia y el consumo de la misma. Las adicciones entonces alteran áreas cerebrales que están relacionadas con el sistema de gratificación o todo el circuito de recompensa que involucra principalmente el área tegmental ventral, que es la encargada de enviar todos estos estímulos que casi siempre son positivos y producen esas sensaciones de placer que son las que dan el refuerzo positivo y finalmente generan esa conducta de volver a buscar la sustancia. Alteran entonces también posteriormente la motivación del paciente y esto es bastante común con la marihuana, que se produce un síndrome amotivacional en el cual el paciente pierde todo el impulso y todo el deseo por realizar cualquier tipo de actividad. Alteran también el aprendizaje y la memoria y este es un punto muy importante porque siempre los pacientes que tienen dependencia, especialmente a los cannabinoides, pues hablan de lo contrario, de una sensación en la que ellos piensan que los cannabinoides les aumentan la capacidad de aprender y de memorizar y de estar enfocados y esto es absolutamente falso y con el tiempo y con la reexposición estos pacientes van a presentar alteraciones en estos ítems. Adicionalmente hay una alteración en el control de las inhibiciones, entonces en este punto la corteza prefrontal es la encargada de ese control de los impulsos, de lo que nosotros sabemos que socialmente debemos y no debemos hacer. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una sustancia que repetitivamente estimula la corteza prefrontal, se van perdiendo esas neuronas y por lo tanto se pierde ese control sobre los impulsos. Y finalmente hay una alteración del comportamiento que es la más importante y es la que lleva a las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas. Un poco de epidemiología para que sepamos en qué problema estamos metidos. Hay algunas encuestas del Estudio Nacional del Consumo de Sustancias Psicoactivas, el último realizado en el año 2013, en el cual nos encontramos que evaluaron la exposición durante la vida, o sea, una única exposición inclusive cuenta acá, y la última exposición en ese año de los pacientes. Estas fueron realizadas en el año 2004 y 2011 y encontramos entonces que tenemos un consumo en la vida de cigarrillo que ha ido disminuyendo progresivamente por las intervenciones cada vez más precoces, un consumo de alcohol que también ha disminuido para ese año, pero tenemos un aumento en otras sustancias ilícitas como serían la cocaína y cuando hablamos de sustancias en general es un poco variable, veremos más adelante. En estudiantes universitarios, por ejemplo, encontramos que hay un consumo similar a pesar de los años del cigarrillo. Dejó de funcionar.
Bueno, hay un aumento del consumo de cigarrillo, de marihuana especialmente y de alcohol. Y los estimulantes, por ejemplo, gracias. Los estimulantes, por ejemplo, han ido presentando un aumento o se encuentran más o menos iguales dentro del contexto. ¿Cuál es el problema o qué es lo preocupante? Que en estas vidas es donde, en estos momentos de la vida es donde estamos más útiles y donde tenemos más posibilidades de aprender nuevos conceptos, nuevas actividades y es donde nos estamos exponiendo más a sustancias psicoactivas. Miremos acá la población general entre 12 y 65 años, o sea, la vida académica y laboral útil. Tenemos entonces una disminución relativa del consumo de cigarrillo, pero tenemos un aumento importante en el consumo de alcohol y miren el aumento tan importante en el consumo de cannabinoides, tanto lo que sería una exposición puntual en la vida como lo que sería la exposición continuada en el último año. Y adicionalmente, si hablamos de cualquier sustancia ilícita, que incluye todas las que no están en el listado, los inhalantes por ejemplo, pues tenemos un aumento considerable. Esto para hablar un poco y ver la problemática tan importante. Miren, entre los 12 y los 34 años, la parte pues adolescente y adultos jóvenes, estamos presentando una problemática de exposición a sustancias psicoactivas supremamente alta y estamos hablando únicamente de nuestro país. Si miramos el contexto a nivel mundial, no estamos tan lejos. De hecho, nosotros tenemos una problemática bastante similar y aún peor, porque en nuestro contexto, como es ilegal, todo se hace a escondidas y no tenemos la posibilidad de evaluar realmente cuál es realmente nuestra epidemiología. Miremos, por ejemplo, acá, y a mí esta gráfica me dejó supremamente preocupada. Medellín y el área metropolitana es la zona que tiene mayor porcentaje de consumo, hablando de todo Colombia. De ahí sigue todo el eje cafetero, el resto de Antioquia, Cali, la zona de los llanos orientales. Y yo, por ejemplo, tenía como alguna concepción de que, por ejemplo, en la capital había una mayor exposición, en la capital del país, y realmente estaba absolutamente equivocada. Entonces, esto es para que veamos que nosotros como médicos, especialistas, futuros médicos, tenemos que estar muy conscientes de que estamos expuestos a estas patologías todos los días de nuestra vida laboral. Hablemos entonces de qué debe hacer uno cuando llega un paciente a la consulta por farmacodependencia, ¿cierto? Entonces, muchos de los pacientes, la gran mayoría de hecho, no llegan por su propia voluntad. La mayoría llegan de las orejas porque los lleva la mamá, porque los lleva la tía, la abuelita, las familias supremamente fatigadas, ya cansadas de la problemática que han tenido que vivir todo el tiempo con esta persona que está expuesta, en muchas ocasiones después de muchos tratamientos privados, en el momento ya por la EPS y aún así sin tener ninguna respuesta, con múltiples recaídas. Entonces es un paciente que llega con muchas prevenciones, que no nos va a hablar fácilmente porque además está en ese momento acompañado. ¿Qué debemos garantizar nosotros entonces en esa consulta? Primero, que el paciente se sienta cómodo y tranquilo y que nos pueda hablar tranquilamente. Si es necesario, pedirle la autorización al acompañante para que se retire un momento de la consulta y yo pueda hablar tranquilamente con esa persona y me pueda hablar sin ninguna restricción. Establecer una empatía. Es un paciente que ya viene juzgado, que todo el mundo le ha echado cantaleta. Entonces nuestra labor no es seguir haciendo lo mismo, nuestra labor es de pronto bajar un poco la guardia y permitir que esa persona encuentre en nosotros, pues, no digamos un compinche, pero sí una persona que al menos lo va a escuchar. Garantizar la confidencialidad, lo que ese paciente me cuente en la consulta es únicamente entre el paciente y yo. Nadie más debe saberlo y eso ya depende del paciente si comparte o no su historia clínica, pero desde mi punto de vista como médica y como tratante del paciente, yo no debo revelar ninguna de la información que el paciente me da. Un trato respetuoso, independiente de lo que ese paciente nos cuente en la consulta, es nuestro paciente y debemos garantizar esa relación. Y sobre todo garantizar la integralidad, no solamente pensar en el problema de la adicción, sino también en todas las consecuencias que trae la adicción en esa persona.
Muy importante preguntar entonces el historial de consumo. Uno pensaría, ¿y uno para qué hacer un recuento de sustancias, de todo lo que se ha expuesto? Si él mismo me dice, yo he probado de todo. Pues es supremamente importante porque dependiendo de la cantidad y del número de sustancias a las que se ha expuesto, yo sé si ese paciente está en un alto o en un bajo riesgo de presentar complicaciones relacionadas con el consumo, cuál es su patrón de consumo y de dependencia o no, cuánto tiempo lleva expuesto a las sustancias. Entonces no es lo mismo que un paciente me diga, yo he probado una sola vez el Sacol o los inhalantes, a que me diga, no, yo lo probé y resulta que estuve durante 5 años consumiendo todos los días inhalantes. Esa persona tiene un alto riesgo de deterioro neurológico y yo debo en ese momento empezar a enfocar mi consulta hacia las posibles consecuencias. La frecuencia de intensidad, que no solamente aplica para el alcohol, sino obviamente para todas las sustancias. Muy importante saber si ese paciente ha logrado en algún momento la abstinencia. Y en este caso hablamos del cigarrillo, por ejemplo, en el cual para nosotros es muy importante saber si ese paciente, por ejemplo, está en una recaída y que tenemos que utilizar estrategias adicionales para que cuando logre la abstinencia pueda permanecer en ella. Si ha tenido consultas a los servicios de urgencias o de hospitalización, cuál fue la causa por la cual ese paciente tuvo que ir al servicio de urgencias, si tuvo una complicación grave, si estuvo en una unidad de cuidado intensivo, si requirió terapias antidotales, si tuvo eventos cardiovasculares mayores, eso es supremamente importante establecerlo en la consulta. Adicionalmente, si ha tenido hospitalizaciones en unidades de salud mental, si ha tenido episodios psicóticos, si ha tenido manifestaciones que nos hagan pensar que aunque él no nos lo cuente, hayan representado un evento psicótico agudo. ¿Qué tratamiento recibió? En muchas ocasiones nosotros le proponemos a un paciente sin saber nada de su historia previa un tratamiento, por ejemplo, farmacológico específico para el tabaquismo y el paciente nos dice, no, es que yo ya he recibido ese tratamiento 2 veces y no tuve ninguna respuesta. Entonces es muy importante para que el paciente no decaiga y no piense como, me van a proponer lo mismo, pues interrogar esto antes de proponer los tratamientos en la consulta. Muy importante, ¿cuál será la motivación para que ese paciente haya llegado a la consulta? Entonces no es lo mismo el paciente que llega por sus propios medios, que dice, yo ya estoy cansado de las adicciones, yo ya no puedo más con esto me ha cambiado la vida, ha cambiado la vida de mi familia. Ese es un paciente que uno de entrada dice, listo, tengo todas las herramientas para ofrecerle. Al paciente que me dice, pues yo vengo porque tuve un problema legal y me obligaron a venir a la consulta, ¿cierto? Entonces ese paciente, sin embargo, no quiere decir que no podamos hacer nada, no quiere decir que lo vamos a desahuciar porque ese sea su contexto. Por el contrario, nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la sociedad, sea desde una institución educativa, una universidad, un colegio, bienestar familiar, los juzgados, que hacen que ese paciente llegue a la consulta buscando alguna solución para su problema de adicciones. Esa es una oportunidad que nos brindan para al menos hacer un acercamiento con el paciente y empezar a demostrarle que es que tiene un problema con el consumo de sustancias. Y finalmente, muy importante en ese primer interrogatorio, ¿cuáles son las expectativas no solamente del paciente, sino también de la familia? Porque nos vamos a encontrar entonces en el contexto de que la familia llega cerrada con la idea de que este paciente hay que internarlo y nosotros queremos que lo interne sí o sí, y usted después de hablar con el paciente tiene una concepción totalmente diferente de lo que pudiera ser benéfico para él. En la revisión por sistemas tenemos que ser un poquito exhaustivos. Hay que preguntar entonces por cambios del comportamiento que puedan haber presentado esos pacientes, que sean relacionados o posteriores al inicio del consumo de sustancias, agresividad, irritabilidad, comportamientos de agresión hacia otras personas. Trastornos sensoperceptivos, siempre preguntarlo sistemáticamente, mire, usted bajo el consumo de sustancias, bajo el efecto de las sustancias ha presentado alucinaciones, ha tenido ideas delirantes de que lo quieren matar, de que lo están persiguiendo, de que le quieren hacer daño, ha tenido ideas de que lo están vigilando o alguna cosa. Muchos de los pacientes dirán inicialmente que no. Algunos de ellos posteriormente repensarán un poco y dirán, bueno, sí, yo en ocasiones cuando consumo, por ejemplo, cocaína, he tenido esa idea persecutoria, siento como pánico y me encierro en la habitación. Y la familia nos puede corroborar un poco la información. Si hay alteraciones en el rendimiento académico, y esto es una constante en casi todos los pacientes. Entonces tenemos un niño que hasta primaria era excelente, 10 en todo, y empezó el bachillerato y empezó a disminuir progresivamente su rendimiento académico y además disminuyó su socialidad. Tenía muchos amigos y ahora ya no sale con nadie, está todo el tiempo en la casa, tampoco habla con la familia. Ese es un paciente y es una señal de alerta de que probablemente todos los cambios del comportamiento sean secundarios al consumo de sustancias psicoactivas.
el patrón del sueño, muy importante, y se encuentra muy alterado sobre todo en los pacientes que consumen sustancias estimulantes como la cocaína. Esto siempre debemos evaluarlo porque una de las cosas que más le preocupa al paciente es precisamente no poder dormir, no poder descansar, y es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar e impactar en esa primera consulta para que el paciente se sienta mejor, al menos en uno de los aspectos. La alimentación, que está muy alterada en casi todos. Los consumidores de cannabinoides, por ejemplo, consumen altas cargas de carbohidratos y nos encontramos fácilmente un paciente de 15 años con una hipertrigliceridemia de 600. ¿Sí? Entonces, siempre preguntar esto, ¿qué es lo que come ese paciente? ¿Se alimenta bien? ¿Come al menos las 3 comidas del día? Muchos de ellos nos responderán que no. Y si ha presentado conductas de riesgo. Estas conductas de riesgo es muy importante y aquí sí es elemental que el paciente esté solo o tenga toda la confianza, porque no solamente vamos a preguntar por riesgo de enfermedades de transmisión sexual, sino que también tenemos que preguntar si ese paciente ha realizado actividades delictivas para poder seguir consiguiendo las sustancias, si ha tenido que robar, si se ha llevado cosas de la casa, por ejemplo, que es una primera conducta que puede demostrar que ese paciente está en alto riesgo. Si ha estado en condición de calle o ha sido habitante de calle en algún momento desde el inicio del consumo de sustancias. Eso implica un alto riesgo para el paciente y es una señal de alerta de que el tratamiento de ese paciente debe ser más intensivo comparado con de un paciente que no ha estado en esa situación. Aquí muy importante entonces ver que el uso compartido de jeringas, a pesar de campañas y de todo lo demás, todavía es muy alto en nuestro país. Los índices más importantes están en Cali, luego sigue Bogotá y nosotros estaríamos de cuartos en la lista después de Pereira. Entonces miren que seguimos teniendo un alto índice de un factor de riesgo muy importante y aquí no solamente hablemos de jeringas para el consumo de sustancias intraparenterales, sino que pensemos también en todos estos muchachos que se hacen tatuajes en la casa y que comparten las jeringas para hacerse el tatuaje. La prevalencia de VIH, supremamente importante, miren, Pereira, y después seguimos Cúcuta y nosotros en Medellín. Tenemos una alta incidencia. Y adicionalmente la hepatitis C. Recordemos que la hepatitis C en este momento es una enfermedad que puede ser controlable y que se puede evitar la progresión a cáncer de hígado y por lo tanto debemos impactarlo y buscarla activamente, así como hacemos con la tuberculosis. Somos los segundos en la lista después de Pereira. O sea que miren que tenemos una ciudad que es bastante cercana, de la cual migran constantemente pacientes o personas por cuestiones laborales, educativas, ¿cierto? Para las universidades, para las diferentes empresas y que tenemos entonces un alto riesgo de contagio en nuestra sociedad. En los antecedentes personales es muy importante explorar pues todas las posibles patologías que tenga el paciente, si ha tenido hospitalizaciones, este es un momento adecuado para repreguntar un poco eso que de pronto el paciente inicialmente no nos dijo, intervenciones quirúrgicas, alergias, si está tomando algún medicamento o algún tratamiento o si ya ha sido visto por alguna otra especialidad. Y en los antecedentes familiares es muy importante puntualizar si hay historia de farmacodependencias, si ha habido historia también de disfuncionalidad secundaria de esas farmacodependencias, si hay historia de enfermedad mental en la familia. Recordemos que las adicciones o las sustancias psicoactivas en general son un factor de riesgo muy importante para desencadenar una primera crisis de un trastorno afectivo bipolar o de una esquizofrenia. Eventos cardiovasculares o patologías oncológicas. Si a usted le llega un paciente fumador buscando ayuda para dejar de fumar, pues no es lo mismo la prioridad que yo le voy a dar a un paciente que no tiene ninguna otra patología. Lo voy a tratar, claro que lo voy a tratar, pero si yo tengo un paciente o una paciente que me dice, mi papá se murió de cáncer de pulmón, mi mamá tenía un cáncer de ovario, una tía le dio un cáncer de mama, otra tenía un carcinoma gástrico y así sucesivamente tiene una historia de patologías oncológicas en su familia supremamente pesada, pues en esa paciente yo tengo que priorizar el logro de la abstinencia lo más pronto posible y eso se lo debo hacer saber a la entidad de salud por medio de mi historia clínica para que los tratamientos de este paciente sean también prioritarios. En el examen físico tenemos que hacer una búsqueda juiciosa de consecuencias del consumo. Entonces, por ejemplo, cabeza y cuello, bueno, miramos macroscópicamente cosas que nos puedan llamar la atención, pero es muy importante no olvidar evaluar el tabique nasal en la búsqueda de perforaciones del mismo o alteraciones otorrinolaringológicas. Mirar las mucosas, si ese paciente está deshidratado, si está con efectos agudos del consumo de la sustancia.
A nivel cardiopulmonar, entonces mirar en el tórax, por ejemplo, si hay presencia de ginecomastia, especialmente en un paciente que sea consumidor de alcohol crónicamente, si hay algún otro evento, si nos encontramos con un soplo cardíaco, ese paciente requerirá un estudio adicional, si presenta trastornos del ritmo cardíaco o trastornos en el campo respiratorio. Muy importante en el abdomen, mirar que no haya megalias, que no haya circulación colateral, que no haya nevus en Rubí, que son consecuencias o manifestaciones de hepatopatía crónica. Evaluar siempre los pulsos, sobre todo si hablamos de pacientes fumadores o consumidores de cocaína que presentan un riesgo cardiovascular aumentado y adicionalmente un riesgo de enfermedad arterial oclusiva crónica que puede ser muy importante y que podemos detectarlo en la consulta. En los anexos también mirar que no haya pérdida de las uñas o del vello que nos pueda implicar que hay una arteriopatía en ese paciente. Y muy importante en la piel, cada vez nos encontramos con más casos de vasculitis secundaria a cocaína o heroína contaminadas, por ejemplo con levamisol, que causa un cuadro sistémico de autoinmunidad. ¿Y qué podemos encontrarnos? Lesiones como las que nos muestra este paciente en la gráfica, que las podemos ver en este estadio, o podemos ver úlceras o cicatrices deprimidas que nos pueden indicar que ese paciente ya ha presentado episodios previos de vasculitis y que por lo tanto deberíamos hacerle algunos estudios adicionales. El examen neurológico es supremamente importante. No siempre alcanzamos en la primera consulta con todo lo que tenemos que interrogar a hacer pues un examen absolutamente completo, pero entonces es importante que lo tengamos en mente y en consultas posteriores podemos complementar el estudio o la evaluación inicial de ese paciente. ¿Qué debemos hacer? Debemos evaluar muy bien la marcha, si hay algún trastorno del movimiento, tics, trismus, temblor generalizado que esté limitando por ejemplo la funcionalidad de ese paciente, si hay alteraciones de la sensibilidad, si hay algún signo clínico de encefalopatía. Entonces recuerden que la encefalopatía en algunos casos puede ser la primera manifestación de una hepatopatía alcohólica. Ese paciente nunca ha presentado otras cosas, tampoco tiene circulación colateral, pero resulta que debuta con una encefalopatía y posteriormente, a pesar del tratamiento agudo, persiste con sintomatología. Es un paciente de alto riesgo. Si hay incoordinación motora, muy importante ver que no sea que esté bajo el consumo agudo de sustancias y que por eso presente estas alteraciones. En el examen mental, importante desde el principio de la consulta, esto lo podemos ir evaluando, el pensamiento y el lenguaje del paciente, si son bien articulados, si presenta alteraciones, si hay algún signo o algún comentario del paciente que nos haga pensar que de pronto esté teniendo trastornos sensoperceptivos, si su comportamiento es inadecuado. Y es muy importante evaluar si hay ideas de muerte o de suicidio en este paciente que nos alerten a un estado de depresión mayor y si es posible en ese momento de la consulta o en una consulta posterior hacer una evaluación cognitiva breve. ¿Cuál es el beneficio de hacer este examen? Nos permite a veces demostrarle a los pacientes que aunque sea mínimo ya presentan alteraciones cognitivas secundarias al consumo de sustancias. Lo que les decía al principio, muchos de ellos dicen, no, es que yo realmente no me siento afectado, yo estoy normal, estudio normal, tengo rendimiento académico sin ningún problema. Resulta que usted le hace un examen de estos, que es bastante sencillo, que no quita mucho tiempo, pero se encuentra mínimo 1 o 2 alteraciones por paciente. Y eso es muy importante porque a ellos les genera también una alerta y empieza a hacer que ellos mismos repiensen o reanalicen el consumo de sustancias. Podemos utilizar el mini mental, que casi todos estamos familiarizados con él y lo podemos realizar rápidamente, o podemos utilizar también el MOCA, que es el de Montreal. Toma un poquito más de tiempo, pero si tenemos la suficiente disposición en la consulta, lo podemos realizar. Los diagnósticos, muy importante entonces incluir todas las patologías, no limitar únicamente el diagnóstico a dependencia a cannabinoides o dependencia a cocaína. Si yo me encontré alguna alteración en el examen físico o tengo alguna sospecha diagnóstica, debo ponerlo para poder justificar todos los tratamientos y la prioridad que requiere ese paciente. En los paraclínicos, muy importante entonces evaluar si esos pacientes pueden tener alguna anemia, sobre todo que sean de origen nutricional. Entonces un cuadro hemático sencillo, vitamina B12 y ácido fólico, casi todos estos pacientes tienen una disminución de estas vitaminas, sobre todo la B12. Un perfil hepático, sobre todo los que son de alto riesgo, el consumidor de alcohol y el de inhalantes. Muy importante el perfil hepático, la función renal, sobre todo si son consumidores de cocaína pesados o de anfetaminas.
y estudios adicionales dependiendo de lo que nos encontremos en cada paciente. Si yo tengo un paciente que cognitivamente no tiene ninguna alteración, no hay ningún hallazgo que sea relevante, pues no necesito un TAC de cráneo de rutina para todos, pero si hay alguna alteración cognitiva, hay trastornos motores, ese paciente ha presentado convulsiones y nunca le han hecho un TAC de cráneo, muy importante que yo descarte que no haya causas estructurales y que no estemos juzgando al paciente simplemente como que todo es debido al consumo de sustancias. Rayos X de tórax y espirometría, dependiendo de qué cantidad consume el paciente, por ejemplo, de cigarrillos o de bazuco, si es consumidor de pasta básica de cocaína. Ecografía hepática según el contexto del paciente, si hay un consumo pesado de alcohol, y otros según lo que encontremos en los pacientes. Respecto a la decisión de intervención en estos pacientes, ya después de haber evaluado todo lo anterior, de haber hecho una anamnesis muy juiciosa y un examen físico muy juicioso, la idea es entonces proponerle a esos pacientes un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento? ¿Y cuál es la expectativa de ese paciente? Yo no quiero en este momento suspender el consumo de sustancias, pero sí quiero disminuirle, estoy muy cansado de ellas. Bueno, ese paciente yo debo seguir trabajando hasta que probablemente lo reevalúe y considere que la abstinencia es una posibilidad, pero mientras tanto yo debo aprovechar esa oportunidad que me da el paciente para al menos lograr una reducción de daño, es decir, se expone a menos cantidad de la sustancia, es más activo laboralmente o académicamente, permito que resocialice con su familia, con los amigos, ¿sí? Que tenga una vida social más activa, eso ya es una ganancia en un paciente que ha perdido socialmente muchas cosas. Se deben establecer metas a corto y largo plazo, pero es muy importante que esas metas, según la expectativa del paciente, sean cumplibles. Entonces, si yo le voy a proponer un cambio en su estilo de vida, y hablamos, por ejemplo, del ejercicio, yo no debo proponerle que vaya y corra una maratón, le debo proponer metas cumplibles, metas fáciles. ¿Cómo es fácil? Mire, salga a caminar 2 o 3 veces por semana, 10 minuticos, y le va cogiendo el ritmo, ¿sí? Esa propuesta es más fácil que cualquier paciente en cualquier consulta de riesgo cardiovascular, de adicciones, de enfermedad coronaria, un paciente se la acepte, a que usted le diga debe hacer rehabilitación cardíaca y sesiones de 45 minutos 5 veces por semana. Ningún paciente lo va a cumplir de entrada. Aclarar dudas e inquietudes, tanto del paciente como de la familia. Eso nos permite definir finalmente qué vamos a hacer con esos pacientes. Se van a internar, no los vamos a dar de alta, el paciente definitivamente no acepta el tratamiento, ¿sí? Y la modalidad entonces según las prioridades que yo tenga. Es un paciente que ha tenido ya situación de calle, que ha tenido conductas delictivas, que socialmente su comportamiento no es muy adecuado, es un paciente que muy probablemente de entrada yo voy a tener que ofrecer un proceso de internación. Es un paciente que toma alcohol todos los días, el consumo es muy pesado, no ha logrado parar nunca, ha presentado abstinencias graves, es un paciente en el que yo voy a tener que pensar que antes de la internación requerirá un proceso hospitalario corto para manejarle el síndrome de abstinencia y posteriormente hacer un vínculo rápido con un sistema de internación que me permita que inicialmente yo controle muchos otros factores de riesgo. La mayoría de pacientes, afortunadamente, se les puede proponer un tratamiento ambulatorio y el principal objetivo del tratamiento ambulatorio, y esto debemos dejarlo claro a los pacientes, es que puedan ser funcionales, funcionales desde todo punto de vista, laboral, académico, que hagan actividad física y adicionalmente que se reintegren a la sociedad. Y ese es un objetivo que debemos explicar, que debemos ser muy claros de entrada. ¿Sí? Porque la mayoría de pacientes cuando llegan en este contexto o ya están desescolarizados o ya la familia está a punto de echarlos de la casa, ya están por fuera del trabajo o ya tienen el segundo memorando de que los pueden sacar del trabajo. Entonces son personas en las que yo debo tratar en lo posible que sigan siendo funcionales, que vuelvan a sus actividades laborales y que esto solamente lo voy a garantizar con ese proceso de evaluaciones periódicas pero muy frecuentes. ¿Qué debe tener todo tratamiento? Debe ser un programa multidisciplinario e integral. Esto sería el contexto ideal, que no solamente involucre al paciente, sino que también tenga servicios para toda la familia, que haya la posibilidad de que les ayuden, porque muchos de ellos tienen dificultades económicas, entonces al menos con el transporte para las citas. Eso no aplica en este momento en nuestro contexto, pero sería el escenario ideal. Que haya un servicio para el cuidado de los niños, es que es una ama de casa que tiene que cuidar 4 o 5 hijos y por eso no puede asistir a las citas, pues que yo tuviera al menos la posibilidad de que le cuiden los niños mientras yo la puedo atender, ¿sí?
Mínimamente lo que debemos garantizar entonces es que haya una evaluación por psiquiatría, toxicología clínica, psicología, terapia de familia es fundamental. La mayoría de estas familias están desintegradas y todos y cada uno de los integrantes sufren por el proceso que sufre ese paciente y por lo tanto nosotros somos los encargados de hacer las remisiones que ese paciente necesite si no estamos con la disponibilidad de un programa de estos. Y hablemos entonces de los tratamientos farmacológicos, que ya sería la parte final. Para el tabaquismo, por ejemplo, tenemos un muy buen arsenal terapéutico, tenemos los reemplazos nicotínicos, que lo que haremos con esto es lograr que el paciente deje de exponerse al humo y le estemos aportando la nicotina y hagamos una reducción rápida de la dosis. El problema con esto un poco es que no son tan fáciles de conseguir, adicionalmente son bastante costosos y es difícil que el paciente entienda cómo se deben utilizar. Entonces requiere una serie de explicaciones adicionales que a veces son bastante difíciles y que llevan a que el paciente simplemente suspenda el tratamiento y vuelva y empiece a fumar. Entonces tenemos otras dos opciones terapéuticas, tenemos la vareniclina, que es un medicamento agonista parcial del receptor nicotínico alfa-4 beta-2 y que por lo tanto ayuda rápidamente a que el paciente disminuya mínimamente la cantidad que fuma a un 50%, y esto hablamos de las primeras 2 semanas más o menos. Posteriormente, muchos de ellos logran la abstinencia, especialmente si va acompañado de un seguimiento y de un acompañamiento por un personal terapéutico, especialmente pues personal médico. El bupropión es una sustancia que pertenecía previamente al grupo del clorbutil cetoanfetamina, tiene una característica similar y la doctora nos decía puede dar pruebas en tóxicos positivas para anfetaminas porque puede comportarse como tal. Es un inhibidor de la recaptación no solamente de dopamina sino también de noradrenalina, pero no todos los pacientes responden tan magníficamente a este tratamiento. Requiere una introducción gradual, no se debe iniciar con la dosis plena en todos los pacientes, sino hacer un aumento progresivo. En nuestro contexto es difícil hacer un seguimiento estricto de estos pacientes, tiene una mayor posibilidad de interacciones medicamentosas comparado, por ejemplo, con la vareniclina. Entonces, cada paciente hay que evaluar muy bien qué criterios tiene que puedan contraindicar su tratamiento. Adicionalmente, en cada uno de estos pacientes deberíamos hacer mínimamente un electrocardiograma antes de prescribirlo. Para el alcohol, en nuestro medio realmente tenemos pocos recursos para el manejo crónico o para que el paciente permanezca en abstinencia del consumo de alcohol. Yo traje acá un poco un resumen de lo que se utiliza en otros países especialmente para que cuando el paciente ya suspende el consumo pueda permanecer en abstinencia. Y tenemos los medicamentos que son interdictores, es decir, aquellos que evitan que el paciente se exponga al alcohol porque va a presentar una reacción adversa, que son el disulfiram y la cianamida cálcica. Ambos son antagonistas del alcohol deshidrogenasa del aldehído deshidrogenasa y lo que hacen es que se acumula el acetaldehído, que es un compuesto tóxico y que por lo tanto generará en el paciente una reacción adversa severa, casi que de muerte. Puede dar hipotensión, puede dar arritmias, puede dar bradicardia, un flushing facial que es bastante incómodo y finalmente puede presentar alteraciones del estado de conciencia si la exposición al alcohol fue lo suficientemente potente. Para la prevención de recaídas, entonces hay algunos estudios con naltrexona, que es un antagonista opioide, que logra que el paciente permanezca o disminuya como ese impulso de buscar el alcohol, sin embargo no logra 100% que todos los pacientes permanezcan en abstinencia. El acamprosato entonces es una sustancia que es similar a la taurina, al GABA y al glutamato y que logra restituir un poco el sistema GABA que está muy disminuido en los pacientes consumidores de alcohol crónicamente y disminuir la respuesta glutamatérgica que está en esos pacientes que han consumido alcohol durante muchos años. Y los anticonvulsivantes, el único que ha tenido pues como estudios juiciosos, comparativos, en los que se puede decir sí, inhibe claramente la reexposición al alcohol sería el topiramato, pero tiene un limitante importante y es que produce alteraciones cognitivas y motoras aún con un corto tiempo de exposición y que por lo tanto no es un medicamento de primera elección y tal vez no lo elegiríamos como un medicamento para este tipo de pacientes que ya de entrada, después de exponerse muchos años al alcohol, tienen alteraciones cognitivas.
pasamos a la parte más desesperanzadora del tratamiento de adicciones y es las posibilidades farmacoterapéuticas que tenemos para la dependencia a cannabinoides y a cocaína. Por eso yo les quise traer acá como algunos resúmenes, algunas revisiones sistemáticas en las que vemos que muchas de las cosas que hacemos día a día son medidas desesperadas porque no hay evidencia científica ni tratamientos disponibles para tratar efectivamente los pacientes con estas dependencias. ¿Qué es lo único que ha mostrado eficacia hasta el momento? La terapia cognitivo-conductual y el seguimiento estricto de estos pacientes por un programa multidisciplinario. Y de medicamentos vamos haciendo lo que podamos. ¿Qué nos muestra esta tabla, por ejemplo? Dentro de los antidepresivos, prácticamente ninguno de ellos disminuyó de forma importante la reexposición al cannabis. Y muy importante aún es que la mayoría son estudios muy pequeños, de dosis un poco más bajas de lo que esperaríamos y por muy corto tiempo. Yo no puedo lograr un tratamiento farmacoterapéutico en un paciente con 8 semanas de exposición y de ahí sacar una conclusión clara. No me lo permite, ¿sí? Científicamente no es adecuado. De los estabilizadores del afecto, por ejemplo el litio, hablan de que disminuyó el uso de cannabis, más no se logró la abstinencia con estos tratamientos y además teniendo en cuenta el alto riesgo que implica exponer a un paciente que consume sustancias psicoactivas a una sustancia con un perfil farmacoterapéutico tan difícil como es el litio. El divalproato, por ejemplo, que es uno de los medicamentos más utilizados, tiene cero evidencia y de hecho en uno de los estudios alteró o empeoró el estado de abstinencia de ese paciente. ¿Qué tenemos entonces que muestre más o menos evidencia? Lógicamente, si yo trato a un paciente con dependencia de cannabinoides, con agonistas cannabinoides, pues yo voy a esperar que tenga una mejor respuesta. ¿Qué pasa? En nuestro medio no tenemos ningún medicamento que sea un agonista cannabinoide estudiado juiciosamente, que sepamos realmente a qué dosis estamos exponiendo el paciente y por lo tanto no son una terapia de entrada. Adicionalmente, pues estaríamos haciendo como una terapia de cambio lo uno por lo otro y si yo tengo la posibilidad de hacer un seguimiento estricto de ese paciente, perfecto, pero en nuestro medio sabemos las grandes limitantes que tenemos. Entonces, lo que lograron los agonistas cannabinoides fue la disminución del síndrome de abstinencia y en otro de ellos se encontraron resultados mixtos. Los agentes dopaminérgicos, el entacapone fue el único que mostró como algún resultado, disminuyó sobre todo esa ansiedad inminente de consumo que presenta el paciente con cannabinoides, que es una de las limitantes más importantes para que esos pacientes lleguen al estado de abstinencia. Y de todos los medicamentos, el único que es como una esperanza y que podamos tener a la mano sería la buspirona. En 2 estudios, uno de ellos muy pequeño y otro con 50 pacientes, encontramos que producen disminución de esa ansiedad de consumo, de la irritabilidad y también del uso de cannabinoides a nivel crónico. Entonces, una posibilidad terapéutica que tenemos es la buspirona. Con cocaína es más desesperanzador que con los cannabinoides. Aquí sí, la mayoría de metaanálisis y de revisiones sistemáticas muestran que no hay respuesta, no tenemos nada. Estudios para anticonvulsivantes, para cualquier tipo de psicoestimulantes, ¿sí? Metanfetamina, selegilina, no han mostrado ningún tipo de respuesta ni de beneficio en estos pacientes. La reexposición es continua. Son pacientes que tienen comportamientos compulsivos para el consumo de la sustancia, que presentan alteraciones cognitivas, que presentan alteraciones del comportamiento y que nuestra única forma a veces de retenerlos es impactar desde todos los otros campos ese paciente para que empiece a rehabilitarse desde el punto de vista psicosocial. Entonces hablemos de algo que parece un poco esperanzador y que se ha venido estudiando en los últimos 10 años más o menos, y es la posibilidad de utilizar N-acetilcisteína como un tratamiento para el manejo de la ansiedad de consumo de estos pacientes. No estamos hablando de una sustancia que va a ser milagrosa, no estamos hablando de una sustancia que mágicamente el paciente va a decir, ya no quiero consumir más, pero sí nos va a ayudar un poco, es lo que muestran los estudios, a disminuir ese impulso que tiene el paciente de buscar la sustancia. Y por otro lado, nos ayuda con la restauración sistémica de todos los órganos en ese paciente, especialmente a nivel cerebral. Entonces les traje sobre todo, pues como el título de estos 2 estudios que me parecieron los más relevantes, los que muestran mejores resultados, no mejores resultados, sino que nos muestran todo
y han mostrado que hay un buen potencial. ¿Cuáles serían los blancos terapéuticos de la N-acetilcisteína? Entonces tenemos los efectos sobre los neurotransmisores, porque ayudaría a restaurar todas esas neuronas que están alteradas y a generar una mayor producción de todos los neurotransmisores. Entonces estaría el efecto sobre los neurotransmisores, la disminución del estado de oxidorreducción de los radicales libres dentro de todos los tejidos, y aquí el ejemplo, no sé si recuerdan cuando uno estudia la intoxicación por acetaminofén, ¿cierto? Lo que hace la N-acetilcisteína es disminuir un poco ese estado de oxidorreducción y por lo tanto disminuir la muerte celular. Pues en este contexto funcionaría de forma similar en ese sentido. Además ayudaría al estado de neurogénesis, ¿sí? Disminuyendo un poco esa respuesta del receptor N-metildiaspartato que está tan estimulado en estos pacientes, ¿sí? Mejora también la disfunción mitocondrial que presentan en todos los tejidos, especialmente cerebro, hígado y pulmón, y adicionalmente disminuye la respuesta inflamatoria. Entonces, bajo todos esos contextos es que pensamos que la N-acetilcisteína, o se piensa terapéuticamente que la N-acetilcisteína puede ser un medicamento prometedor en el tratamiento no solamente de adicciones, sino de enfermedades neuropsicológicas en general. Y aquí les traigo más o menos un resumen de algunos estudios especialmente enfocados al problema de adicciones. Realmente si se leen los estudios verán que también habla de epilepsia, habla de enfermedades neuropsiquiátricas, habla de enfermedades demenciales y pues estamos todavía en un proceso de saber qué es lo que pasa. Son estudios pequeños, de corto tiempo, de duración, 4 a 8 semanas, miren que hay algunos que incluso son de días, pues estos no son muy esperanzadores, pero sin embargo son como un paso inicial. ¿Qué pasa? Por lo menos para la dependencia a cannabinoides y a cocaína, ya nos hablan de disminución de la reactividad del paciente y de esa búsqueda inminente y compulsiva de la sustancia. Y adicionalmente disminuyó también los efectos negativos de la sustancia a nivel social y de las pruebas de cannabinoides positivas, es decir, el paciente se expuso menos veces a cannabinoides después del tratamiento con N-acetilcisteína. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es la panacea? Todavía no sabemos. Es una posibilidad que tenemos. Nosotros acá tenemos un buen número de pacientes con los cuales podríamos proponer estudios en los cuales podamos ver si realmente es eficaz o no. Es un medicamento que de entrada es bastante seguro, tiene un perfil de interacciones medicamentosas que es bastante benévolo y que por lo tanto no estamos proponiendo algo traído de los cabellos que pudiera generarle daño al paciente, por el contrario, pudiéramos estarle ofreciendo una posibilidad terapéutica para disminuir esa respuesta que es la más difícil de manejar y es la ansiedad de consumo, la que más limita que el paciente pueda permanecer en los programas de adicciones y adicionalmente llegar a la abstinencia total. Muchas gracias. Preguntas para la doctora. Buenas tardes. Doctora, a mí me gustaría preguntarle usted qué opina de los diferentes centros de adicción que hay en el momento. Bueno, esa pregunta es un poquito tramposita, pero bueno, yo trataré de darte más o menos mi opinión desde lo que he visto. Nosotros, por ejemplo, en la institución a veces vamos a hacer referenciación a algunas de las instituciones precisamente porque muchos pacientes y muchos familiares nos preguntan, mire, lo queremos internar o él mismo dice que se quiere internar, ¿a dónde lo podemos llevar? ¿Qué es lo ideal? Que sea una institución que tenga mínimamente personal médico las 24 horas, porque son pacientes que pueden presentar complicaciones graves en cualquier momento.
que tenga un psiquiatra que los evalúe con frecuencia, que haya un acompañamiento por psicología todo el tiempo. Si hay un grupo de terapia ocupacional sería lo ideal, ¿sí? Porque estos pacientes están acostumbrados a tener demasiado tiempo libre y ya no saben qué hacer con él. Entonces lo único que genera eso es un círculo en el cual el tiempo libre lo único que hace es reforzarme la idea de volver a consumir. ¿Cuántos de los centros que hay en la ciudad cumplen esos requisitos? Tal vez uno o ninguno. Pues eso es una respuesta bastante infortunada, pero hay algunas instituciones que han ganado mucha experiencia en el manejo de los pacientes y que adicionalmente permiten o logran que la entidad de salud que contrata con ellos les permita enviar el paciente a las evaluaciones especializadas. Yo no sé qué tan adecuado sea pues dar nombres, pero hay una institución que se llama Brújula, por ejemplo, y yo tengo pacientes que van a mi consulta en el hospital porque los mandan para que yo los evalúe mes a mes y les haga las modificaciones terapéuticas, les haga también la parte de manejo psicodinámico que hacemos nosotros también, porque los toxicólogos clínicos pues finalmente nos toca hacer de todo un poquito y nos toca también hacer esa parte terapéutica y de refuerzo del paciente, de lograr que permanezca en el tratamiento, ¿sí? Tenemos algunas otras, bueno, Carisma sería un ejemplo importante de una institución que se ha ido perfeccionando un poco en el manejo de adicciones. Lleva muchísimos años de experiencia, pero inicialmente el enfoque era mucho más únicamente desde el punto de vista de psiquiatría. Actualmente cuenta con todas las especialidades y tienen un proceso en el cual hay internación, hay hospital día y tienen también un tratamiento ambulatorio. Y algunas otras instituciones, pues en este momento no recuerdo muchos nombres. Sameín no tiene, por ejemplo, toxicología, pero bueno, tienen al menos el manejo desde el punto de vista de psiquiatría y psicología y el acompañamiento es constante. Serían como 3 ejemplos que te podría dar, pero la gran mayoría de instituciones no cumplen con lo que uno pensaría que es el ideal de tratamiento para estos pacientes. Sí, doctora, muchísimas gracias. Y también me gustaría pues preguntarle, porque me pareció muy interesante esto de la N-acetilcisteína, ¿usted qué opina de otros antioxidantes? Pues el papel de otros antioxidantes aparte de la N-acetilcisteína. Pues en este momento realmente no hay ningún otro estudiado. Todo lo que haríamos de algún modo serían medidas desesperadas. Yo pienso que si estudiamos al menos uno, que farmacológicamente lo conocemos mucho más, sabemos más de él, lo tenemos ya como parte de la terapéutica de otras patologías y logramos evidenciar que su efecto sí es adecuado en este tipo de enfermedades, pues podríamos empezar a proponer otros fines terapéuticos, ¿cierto? De otros medicamentos, pero yo en este momento no podría hablarte de otros porque realmente no están estudiados, ni hay tampoco pues como reportes en la literatura de usábamos experimentalmente esta o aquella sustancia, no. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Un aplauso a la doctora por su conferencia.